Para el motivo 2 del Calc My Playlist vamos a usar el color ocre. Dejamos hebra suficientemente larga, hacemos un nudo corredizo introducimos la aguja y ajustamos el nudo. Este nudo ya cuenta como el primer punto y monta 40 puntos en total. Teje las 3 primeras vueltas punto bobo del revés, es decir, todas las vueltas a punto revés. En la cuarta vuelta de punto bobo revés vas a tener que aumentar 4 puntos repartidos, por lo que trabaja 10 puntos revés y haz un aumento levantando con la aguja izquierda la hebra que hay entre los dos puntos, de delante hacia detrás, y trabaja un revés retorcido, introduciendo la aguja derecha por la hebra de detrás de la labor. Y repite hasta el penúltimo punto, haz un aumento y teje el último punto. Si nos fijamos en el gráfico, tenemos una secuencia de repetición de 22 vueltas, pero no tenemos secuencia de repetición en los puntos, por lo que todas las vueltas hay que trabajar hasta el final. Y en este caso hay que tener en cuenta que las vueltas pares, las que se trabajan o se leen de izquierda a derecha, tienen su importancia. No vamos a trabajar los puntos tal y como vengan o tal y como se presenten, sino que vamos a trabajar como nos indique para ir haciendo los intercalados. En esta vuelta número 1 vamos a trabajar los 2 primeros puntos de borde siempre a punto bobo del revés, por lo tanto todas las vueltas del revés. Y
vamos a seguir el gráfico hasta el final de la vuelta. Vemos que es una combinación de puntos derecho y revés. Y ahora vamos a pasar a la segunda vuelta. Siempre el inicio y el final, los dos puntos de borde a punto bobo del revés. Y ya empezamos a ver que el gráfico nos indica trabajar dos puntos del revés, y aquí tenemos un punto del revés y un punto del derecho. Por eso es importante fijarnos en las vueltas del revés, porque forman parte del dibujo. Continúa trabajando hasta la vuelta 10 y nos encontramos de nuevo en la vuelta 11 para mostraros cómo se hace el punto bodoque. Ya he tejido las 10 primeras vueltas, que son combinaciones de puntos derecho y revés, y hace este efecto de medios triángulos. Para la vuelta 11 vamos a ver que aquí nos indica este símbolo, que es un punto bodoque. Vamos a ver cómo se hace el punto bodoque. En este punto siguiente vas a realizar el punto bodoque y se compone de 5 vueltas. En la primera vuelta del punto bodoque tienes que aumentar 4 puntos, trabajando un punto por delante y un punto por detrás en un mismo punto. Introduce la aguja derecha por la hebra de delante de la labor. Trabaja un punto y no sueltes el punto trabajado. Introduce la aguja por la hebra de detrás. Trabaja otro punto sin soltar el punto de la aguja izquierda. Y repite la misma operación. Suelta ahora el punto de la aguja izquierda.
estos son los 4 puntos aumentados de un mismo punto. Para la vuelta 2, giramos la labor y previo a trabajar estos 4 puntos del revés, vamos a hacer que no nos quede un espacio o un hueco entre estos 2 puntos de la siguiente manera. El hilo por detrás de la labor. Desliza el punto de la aguja derecha. Lleva la hebra hacia delante de la labor y vuelve a deslizar el punto. Y ahora trabaja los 4 puntos del bodoque del revés. Para la vuelta 3, gira la labor y repite el mismo paso para la unión. Trabaja los 4 puntos del bodoque del derecho. Para la vuelta 4, gira la labor repite el paso para la unión, que no quede espacio. Y trabaja los 4 puntos del bodoque del revés. Para la vuelta 5 y la última, gira la labor y teje los 4 puntos del bodoque juntos del derecho. Debes introducir la aguja derecha a través de las 4 lazadas y tejerlas. Continúa trabajando el gráfico . Continúa trabajando hasta la vuelta 22 y repite la sección
hasta la vuelta 45. Una vez hecha la segunda repetición, trabaja las vueltas de la 45 a la 54. En la vuelta 55 trabaja todos los puntos del revés y debes hacer 4 menguados repartidos de esta manera. Teje 9 puntos del revés, y los dos siguientes puntos juntos del revés. Y repite hasta el final de la vuelta. Para finalizar, teje 3 vueltas más a punto bobo revés y cierra todos los puntos. Ahora cierra todos los puntos del revés deslizando el primer punto sin tejer, tejiendo el siguiente del revés y deslizando el punto anterior por encima del punto tejido. Una vez hayas terminado tu cuadrado, bloquéalo y teje otro en color esmeralda. Recuerda suscribirte a nuestro grupo de Facebook Knit Along y disfruta de todos los proyectos que tejemos juntas. Nos vemos en la segunda parte del CAL My Playlist.